Pues no habiendo otra cosa que comentar, si recuerda, estábamos en medio de una serie. ¿Sí la recuerda o no la recuerda? Antes de la Navidad, antes de las fiestas decembrinas, estábamos estudiando la serie El gozo del Señor en un estudio de la carta a los Filipenses. La interrumpimos en base a todas las enseñanzas que se dieron, que tenían que ver con el final del año. Se atravesó lo de este congreso y no la vamos a retomar el día de hoy. Nada más quiero que la recuerde para que el próximo domingo, podamos retomar. Quedan 2 enseñanzas pendientes, pero para retomar el trabajo de este año, quiero compartirles un tema que pues es vital para la vida de todos los creyentes. ¿Sabía usted que nosotros somos el resultado de la fe? Que nosotros profesamos una fe como resultado de lo que creemos. ¿En quién creemos? En Dios. ¿En quién creemos? En el sacrificio de Jesucristo para poder acceder a ese reino. Y a esto le llamamos el vivir por fe. ¿Cuántos viven por fe? ¿Cuántos saben lo que es vivir por fe? Y eso lo vamos a descubrir hoy, mis hermanos. Porque mire, vivir por fe es una expresión muy común que podemos escuchar en el ámbito del cristianismo. Pero muchas veces, la mayor de las veces, se dice hasta por costumbre. Yo vivo por fe. Y esto es cuando no se considera la importancia de lo que realmente significa vivir por fe. Primeramente, que es una necesidad. No es algo que tengamos que estar así como pensando, no, es una necesidad vivir por fe, porque eso es lo que nos va a hacer, nos va a madurar en nuestra carrera como cristianos. Para quien está convencido de su fe, vivir por fe es reconocer que Jesucristo debe representar todo en tu vida. ¿Estás consciente que Jesucristo representa todo? Mira, ¿por qué? Porque Él cambió toda tu vida. De hecho, cambió tu destino eterno. Él cambió tu manera de pensar. Él cambió tu manera de vivir. Y por tanto, una vida de fe es una vida con una perspectiva de vida, pero ahora fundamentada y dirigida por los valores y principios establecidos en la palabra de Dios. Ya no nos normamos por los preceptos del mundo, ya no nos normamos por instituciones religiosas o preceptos humanos. Mire, mi hermano, una vida de fe inicia con la convicción que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Quién cree que Jesucristo es el Hijo de Dios? Bueno, que Él es el principio y el fin de todas las cosas, ¿lo cree? Que solo en Él hay salvación. Que podemos creer fielmente en sus palabras, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí, lo dijo en Juan 14:6. ¿Usted lo cree? Por la fe, mis hermanos, los hijos de Dios creemos que Jesucristo, con su obra de redención y su sacrificio en la cruz, pagó por nuestro pecado, nuestra iniquidad, y nos libró de la ira de Dios. ¿Sabía usted que va a llegar un momento de juicio donde la ira de Dios se va a desatar? ¿Y sabía usted que ya está libre de ese evento tan terrible? De la eternidad en el infierno. ¿Sabía usted que todo esto es por la gracia en Jesucristo? Y eso es lo que hace una vida de fe. Creer. Por la fe creemos en un solo Dios vivo que se manifiesta en 3 personas. El Padre, soberano y creador de todas las cosas, el Hijo Jesucristo como redentor de la humanidad, y el Espíritu Santo que convence de pecado, de justicia y de juicio. Y por causa de esto, nosotros llegamos a la fe. Por la fe, los redimidos en Cristo podemos tener una relación íntima con el Padre. Y esto nos debe llenar de paz y de esperanza en que su amor y misericordia es con nosotros. ¿Sí eso no es?
Así se cimenta y se fortalece nuestra fe, porque sabemos que Dios está con nosotros. Y si Dios es con nosotros, diga, ¿quién contra usted? A pesar de las inclemencias, a pesar de las aflicciones, a pesar de las situaciones difíciles, ¿quién ha dejado de sufrir aflicciones a partir de que se convirtió al cristianismo? Dígame quién. Ninguno. Seguimos teniendo las mismas circunstancias. La única diferencia que es que ahora tenemos a Cristo, que ahora sabemos enfrentarlas de otra manera. ¿Por qué? Por la fe. Ya no caemos en aquellas malas decisiones que nos hacían cavar un hoyo para tapar otro, sacar un clavo para clavar otro. O sea, caer en las mismas circunstancias. Ahora tenemos el consejo de Dios. Y por esa fe somos movidos a misericordia. Y esto nos lleva a compartir de gracia el amor, el cuidado que Dios ha tenido para nosotros hacia nuestros semejantes. Ahora por la fe usted se ha convertido en un embajador de un mensaje de eternidad. Y por la fe ahora usted establece esta palabra en su boca para que otros conozcan a Cristo. Pero también por la fe usted sabe que tiene que caminar en las obras que el Señor anticipadamente ha puesto delante de usted, que el Señor ha trazado. ¿Por qué? Porque es la manera como usted va a reforzar su fe, es la manera como usted va a reforzar la predicación del Evangelio. Por la fe. Por la fe usted es capaz de negarse a sí mismo, es capaz de ahora entregar su vida por Jesucristo, caminar en santidad y en obediencia. Por la fe. ¿Alguien puede decir, está hablando de mí? ¿O ya se quedaron así medios? Qué bueno que seamos reflexivos, porque de eso se trata el mensaje. Que reflexionemos cómo estamos viviendo la fe. Por eso pregunté al principio, ¿vivimos realmente por fe? ¿O es un cliché? Porque por la fe tenemos la certeza que llegado el tiempo veremos a Jesús cara a cara. Sea que nos lleve a su presencia o que venga por nosotros el día que Él regrese por su iglesia. Y por la fe sabemos que si ahora disfrutamos de esta gracia, es porque un día reconocimos nuestro pecado, nos arrepentimos, clamamos el perdón de Dios y el Padre en su fidelidad nos lo concedió. Nos tomó para sí mismo. Y para quien ha sido redimido, esta es la mayor evidencia de la existencia y la misericordia de Dios. Lo más lamentable, mis hermanos, que es el terreno al cual también estamos expuestos y del cual venimos, es que todavía para muchos, y estoy hablando de millones, por su dureza de corazón o por la ignorancia del Evangelio, hay una ceguera espiritual que les evita ver la verdad. Por eso para muchos todavía la gracia y la salvación en Cristo sigue siendo un misterio sin revelar. Algo que está como oculto. ¿Por qué? Porque no abren el corazón a la verdad establecida en las Escrituras. Y las religiones establecidas por el hombre son especialistas en hacer este mover seductor en las personas para que no dependan de Dios, sino de las obras o de determinadas circunstancias, para crear una forma de autoritarismo en ellos, para poder manipular su fe, manipular sus decisiones. Y por esa causa millones prefieren sujetarse a preceptos religiosos con rituales, incluso que los llevan a dar un trato duro del cuerpo, hacer obras, según ellos para ganar el favor de Dios, pero sin un cambio interior que les haga hacer evidente que el Espíritu Santo los está guiando, que cambie su manera de pensar y de vivir. Y todo este caudal de obras y de pensamientos y de argumentos son dirigidos a deidades de acuerdo a la práctica de su fe. Eso es lo que ha hecho el hombre para evitar que el hombre busque al Señor. ¿Esto qué nos demuestra, mis hermanos? Que se puede tener fe sin creer en el Dios verdadero. Y esto es muy grave.
En este mes de enero, ahora viajando, nosotros viajamos, ustedes saben, todas las semanas hacia la iglesia de Aguascalientes, estuvimos yendo hacia Guadalajara y pues ahí queda de camino San Juan de los Lagos. ¿Qué cree que nos encontramos durante todo el mes de enero? Miles y miles y miles de personas sacrificándose, invirtiendo esfuerzo, dinero, salud, hasta con bebés, personas que no pueden incluso dar un paso más sangrando para agradar a Dios. Yo le pregunto, ¿esas personas tienen fe? Claro que sí, claro que tienen fe, pero ¿sabe que el crimen más terrible que puede existir es desviar la fe de una persona? ¿Hacia dónde está dirigida esta fe? Y ese es el verdadero problema. Y así como esta religión tradicional tiene esa forma de expresión para agradar a Dios según ellos, hay muchas otras que también a través de las obras quieren hacer lo mismo y dicen que creen en Dios, pero niegan la existencia de Cristo. No es el camino, no es la verdad. Santiago, el apóstol, en su carta, capítulo 2, versículo 19, dice: tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. ¡Qué terrible! O sea, el enemigo cree en Dios. ¿Sabía usted eso? Pero no se sujeta a Dios. Ese es el problema. Se rebeló en contra de Dios. Y ese pecado se lo transmite al hombre seductoramente. De manera que no solamente se trata de hacer una expresión de fe, sino de poseer la fe que salva, la fe que lleva a creer en la obra redentora del Hijo de Dios, la que te lleva al arrepentimiento para acceder al perdón de los pecados, la que sí va a cambiar tu vida, la que sí va a cambiar todo tu panorama interior, pero también el entorno en que vives, porque tú lo vas a afectar con una vida nueva. ¿De qué te sirve ser un gran religioso que cumple todos los ritualismos que te han enseñado, pero tú sigues siendo una persona corrompida, corrupta, que miente, que tiene vicios, que hace cosas? ¿Por qué? Porque el trabajo de Dios con su Espíritu Santo es del interior hacia el exterior. Y lo que hacen las religiones es una imagen de piedad, pero con un corazón lleno de corrupción, como el Señor le dijo a los fariseos: sepulcros blanqueados. ¿Sí recuerda eso? Por eso la fe, la verdadera, es la que cambia el carácter del creyente, porque es guiado por su Espíritu Santo. Y eso también le permite discernir el consejo de Dios. Y cuando tú disciernes el consejo de Dios, porque el Espíritu Santo te está redarguyendo, te está abriendo la Escritura, no tienes que ser insensible al consejo de Dios, sino obediente y empezar a dar los frutos que provienen de esta fe. ¿Qué dice Mateo 7:20? ¿Por sus frutos qué? ¿A quién van a conocer? Di, ¿a mí? Bueno, no a mí, a ti. A todos, pues. Por tus frutos te van a reconocer, te van a conocer como hijo de Dios, como alguien que conoce la palabra de Dios. Sin embargo, millones continúan expresando su fe a través de diversas obras sin darse cuenta que al rechazar el evangelio de la gracia están profesando una fe, sí, pero sin Cristo. Están menospreciando el amor de Dios y esto los hace quedar separados de Él por toda la eternidad, si continúan de esa manera. ¿Sí sabías eso, mi hermano? ¿Y sí sabías que la misericordia del Señor te alcanzó? ¿Y que ahora tú eres portador de ese mensaje de vida o muerte? Porque el objetivo principal del enemigo es evitar que la humanidad conozca el evangelio del Señor. Y usa todos sus recursos para seducir a las almas débiles. Y con esto también estoy incluyendo a quienes diciéndose creyentes, pero también que no están afirmados en la fe o tienen una determinada dirección escritural desviada, son fáciles de ser seducidos.
De ahí la importancia de afirmarnos en la fe, en la palabra de Dios. Porque el enemigo es implacable para desviar y hacer tropezar a quienes ya han decidido seguir a Jesucristo. Cuando tú decidiste seguir a Jesucristo, te convertiste en enemigo directo de Satanás. ¿Lo sabías o no? ¿Y no te has dado cuenta cómo te quiere seducir constantemente? ¿A quién no seduce o intenta seducir el enemigo todos los días? Dígame a quién no. Somos probados día y noche, hasta en sueños. ¿No se ha tenido que usted que arrepentir porque soñó algo que era ofensivo a Dios? Y de verdad no estoy exagerando, pero muchas veces nosotros traemos tantas cosas que de repente amanecemos con pensamientos. ¿Y de dónde viene todo esto? Pues de algo que todavía hay que entregar. Por eso el Señor está constantemente haciendo una limpieza, una depuración de nuestro corazón, de cosas que están ahí. Sí, ya somos salvos por la gracia, pero ¿qué cree? Hay muchas cosas que necesitan ser limpiadas, necesitan ser removidas. ¿Sabe cuándo va a terminar el Espíritu Santo de remover usted todo lo que no sirve? Nunca va a terminar. Este es un trabajo constante, permanente. ¿Por qué? Porque siempre el Señor va a estar demandando algo de nuestras vidas. Por eso solamente afirmados en la fe, con la confianza de la salvación que tenemos en Cristo, la guía del Espíritu Santo, entonces podemos llegar fieles hasta el final de la carrera, considerando que los días son muy difíciles, mis hermanos. ¿No se da cuenta usted que cada vez es más difícil la vida? ¿Sí o no? Y gobiernos van, gobiernos vienen, pandemias van, pandemias vienen, economía sube, economía baja, las circunstancias se siguen generando. Pero usted está en el hueco de la mano del Señor. Eso es lo que usted tiene que tener certeza. Y ahora cuando lleguen las adversidades, ¿qué hace? Afirmado en la fe, confiar, esperar. ¿Quién ha visto la mano del Señor por confiar y esperar? Y si llegamos a desmayar, porque somos humanos, mis hermanos, y el Señor sabe que somos polvo, el Señor tiene misericordia de nosotros. Incluso podemos llegar a desviarnos, a caer, pero no nos vamos a perder porque de abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Un verdadero hijo de Dios se sabe arrepentir, reconoce el pecado, no se regodea en el pecado, porque el Espíritu Santo lo está redarguyendo, le sigue convenciendo de pecado. ¿Cuántos pecan? Levanten la mano los pecadores. Sí, porque hay unas doctrinas por ahí evangélico-cristianas que dicen que ya los que somos cristianos, ya hagamos lo que hagamos, ya, la gracia por encima de todo. Sí, la gracia por encima de todo, pero no para abusar de ella. El Señor sabe que somos polvo. Dice Hebreos 4:14, acompáñame si es tan amable. Yo estoy usando la versión de Reina Valera actualizada para que me sigan la versión que usted traiga. Dice Hebreos 4:14, por lo tanto, y ya que en Jesús el Hijo de Dios tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, retengamos nuestra profesión de fe. ¿Qué tenemos que retener? Nuestra profesión de fe. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Por tanto este sacrificio, por tanto este ejemplo, este testimonio, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para cuando necesitemos ayuda. ¿Cuándo necesita usted ayuda? Siempre. ¿Eso qué indica? Que nuestra dependencia del Señor ahora es permanente. Qué bueno depender de Dios y no depender de lo que antes dependíamos. Ahora, ¿esto cuesta trabajo? Claro que cuesta trabajo. La fe se tiene que esforzar. La fe se tiene que trabajar como un músculo. ¿Y a quién le gusta hacer ejercicio? ¿Quién se sube a una máquina, a un aparato, hace ejercicio y a los 3 minutos, 4 minutos ya le están ardiendo los músculos? ¿Y sabe que eso es bueno?
Pero si deja de hacerlo, ¿qué sucede? Ay, es que me dolió. No, que te duela. Bueno, eso es lo que dicen los instructores, porque se están reventando los filamentos, está produciendo que el músculo crezca. Ay, ya me estoy viendo muy... Pero así es la fe, mis hermanos, aunque duela. Hay que saber esperar, hay que ser pacientes, hay que tener mansedumbre, dominio propio, amor, fruto del Espíritu. Y eso se encarga el Señor de ponerlo en ti. Ni siquiera es tu trabajo, tú solamente tienes que tener fe. Acercarnos confiadamente al trono de la gracia significa que ya no hay nada que evite o que limite tu relación con el Padre, a menos que sea tu propio pecado. Eso sí, te va a limitar una buena relación con el Padre. Eso sí va a contristar al Espíritu Santo del Señor. Y en ese momento quedas solo. Y ese es un terrible momento para cualquier creyente. Que el Espíritu Santo se contriste y que el Señor diga, bueno, yo te doy mi palabra, yo te doy todo lo necesario, mi consejo para que camines en esta dirección. Pero tú dices, prefiero caminar así. Y el Señor se hace de lado. ¿Esto quieres? Ahora, ¿se pagan las consecuencias? Sí. ¿Hay oportunidad de retomar el camino, de arrepentirse y regresar? Sí, y el Señor te está esperando. Pero Él no te va a obligar. No te va a obligar, mi hermano. No te va a obligar a que obedezcas, no te va a obligar a que le ames, no te va a obligar a nada. El Señor simplemente te va a dar todo para que tú obedezcas. Porque tú eres el que tienes que afirmar tu fe y tienes que fortalecer tu fe. Cuando el Señor consumó la obra perfecta de redención para la humanidad, antes de partir a su reino nos dejó al otro consolador. ¿Quién es? Su Espíritu Santo. ¿Y qué es la labor del Espíritu Santo? Recordarnos las palabras de Jesús, mostrarnos las sendas de justicia por las cuales tenemos que andar. También nos dejó sus mandamientos, todo su consejo. Nos mostró el camino al Padre con un testimonio de obediencia y de integridad. Y por la fe, esto nos tiene que llevar a tratar de hacer lo mismo que el Señor nos muestra. Ser obedientes, ser santos, ser íntegros. Mire, mis hermanos, en la Escritura tenemos también el testimonio de quienes por la fe, una gran cantidad de testigos, dice la Escritura, que cumplieron el propósito de su llamado y glorificaron a Dios. Y hoy quiero que repasemos un poquito en Hebreos 11:4, algo de estos hombres y mujeres que en su momento tuvieron esa afirmación de fe. Y póngase un poquito en su... A mí me gusta a veces como ponerme un poquito en el lugar y de las personas, y cuando tú te pones en el lugar de una persona, tú dices, ah, caray, ¿cómo le hizo? Dice Hebreos 11:4, por la fe, Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que el de Caín, y por eso fue reconocido como un hombre justo, y Dios aceptó con agrado sus ofrendas, y aunque Abel está muerto, todavía habla por medio de su fe. Abel entendió, a través de lo que aprendió de sus padres, que la paga del pecado es muerte, y sin derramamiento de sangre no había redención de pecado. Y ofreció un ternero, un sacrificio vivo. Para Caín no era importante. Y en eso fue reconocido como un hombre justo. ¿Sabía usted que en el momento que el Señor Jesucristo se ofreció a sí mismo como el Cordero de Dios, al pagar por sus pecados, a usted lo sustituyó en ese sacrificio? Y que por él ahora usted tiene esta gracia, y que ahora usted se puede presentar también como una ofrenda viva, santa, agradable a Dios, porque es su culto racional. Eso dice Romanos 12:1. ¿Y qué es presentarse de esa manera? Presentarse consciente de que ahora la ofrenda, ¿quién es? Diga yo. Usted es la ofrenda. El versículo 7 dice, por la fe, con mucho temor, Noé construyó el arca para salvar a su familia. Dice, cuando Dios le advirtió acerca de cosas que aún no se veían,
Fue su fe la que condenó al mundo y por ella fue hecho heredero de la justicia que viene por medio de la fe. Fíjese, cosas que aún no se veían. Imagínese a un hombre de fe, porque no era un hombre justo, reconocido por el Señor. Y le da una orden: construye un arca, Noé, porque he de traer un diluvio. Fíjese hasta dónde llegó la fe de Noé. Jamás había llovido. Estaba en el desierto. Es como si ahorita nos dijeran: pónganse a construir un barco aquí en la calle. ¿Usted lo construiría? ¿Qué le diría a la gente? Pues estás mal, estás loco. Eso le dijeron a Noé. Y aguantó las burlas, y aguantó la crítica. Pero en medio de todo esto, dice la Escritura misma que se convirtió en pregonero de justicia. Le advertía a la gente de lo que vendría. Por la fe nosotros ahora somos como Noé, y hay una arca que hay que llenar. Y vamos a sufrir el vituperio y la burla. ¿Cómo crees que solamente por creer en eso te vas a salvar? ¿A poco así de fácil? ¿No se lo han dicho a usted? Ay, qué fácil, todo lo que hiciste ahora nada más porque te arrepentiste, qué fácil. No, haz algo para que... ¿Por qué? Porque la gente cree que con sus obras puede hacer algo, no puede hacer nada. Por eso es por gracia, porque Jesucristo hizo la parte difícil, la parte imposible, y a nosotros solamente nos deja creer. Juan 3:16, ¿sí se lo sabe? Para que todo el que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. Dice el versículo 8: por la fe Abraham obedeció cuando fue llamado y salió sin saber a dónde iba. Y vivió en tiendas con Isaac y Jacob, quienes eran coherederos de la misma promesa, porque esperaba llegar a la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe todos ellos... Mire, imagínese a un hombre renunciar a toda su parentela, renunciar a todo lo que tenía, quizás una posible herencia. Renunció a sus creencias, porque aunque era pagano, pues era lo que él creía. Sin embargo, salió por fe y habitó el lugar que le correspondía al pueblo de Dios, pero él habitó como extranjero. Nunca se posesionó de nada, nunca pensó en estar establecido en ningún lugar. ¿Por qué? Porque él veía más allá. ¿Qué nos enseña el Señor con esto? Que nosotros también somos extranjeros, que somos peregrinos. ¿Sí sabía usted eso? ¿Cómo llegó al mundo? ¿En coche y con traje y todo aquello? ¿O llegó así como nada más para... ¿ah? ¿Y cómo se va a regresar? Igualito, nada más arrugadito, pero igualito. No se va a llevar nada, mi hermano. Entonces la vida que usted viva aquí, que sea una vida que honre a Dios y que deje un testimonio, que deje un legado. Y ese legado se llama Jesucristo. Por la fe todos ellos murieron sin haber recibido lo que les había sido prometido, y solo llegaron a ver esto a lo lejos, pero lo creyeron y lo saludaron, pues reconocieron que eran extranjeros y peregrinos en esta tierra. ¿Usted reconoce eso? Usted no ha visto al Señor, pero sabe que es. Ha visto su misericordia y su cuidado. Versículo 23: por la fe, cuando Moisés nació, sus padres lo escondieron durante 3 meses. Al ver que era un niño muy hermoso, no tuvieron miedo del decreto del rey. Y por la fe, cuando fue ya adulto, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Prefirió ser maltratado junto con el pueblo de Dios antes de gozar de los deleites temporales del pecado. Pues consideró, que sufrir el oprobio de Cristo era una riqueza mayor que los tesoros de los egipcios, y es que su mirada estaba fija en la recompensa. ¿Dónde está puesta su mirada, mi hermano? ¿De dónde lo sacó el Señor? Nada más recuerde desde dónde lo trajo el Señor. ¿Se quiere usted regresar? Como aquellos hombres en el desierto que se acordaban de los ajos y los puerros y todo aquello, y decían: ¿y todo lo que nos regalaban los egipcios? ¿Les regalaban? ¿Qué se olvidaron tan pronto de la esclavitud, de los golpes en la espalda? Mire, dice: por la fe salió de Egipto sin temor a la ira del rey, y se mantuvo firme como si estuviera viendo al invisible. Habla de ti y de mí. Fuimos sacados del mundo
fuimos sacados de la condenación eterna sin temor al rey. Pero está hablando del rey de este mundo. Para nosotros es dejar atrás la vida pasada. ¿Por qué? Porque se miró como mirando hacia adelante, al invisible, pero bien visible. Por la fe celebró la Pascua, el rociamiento de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no llegara a tocarlos. Por la fe pasaron el mar rojo como si pisaran tierra seca, y cuando los egipcios intentaron hacer lo mismo, murieron ahogados. Por la fe cayeron las murallas de Jericó. Mis hermanos, por la fe, por la obediencia, por el reconocimiento de la soberanía de Dios, todos ellos alcanzaron misericordia. Y es lo mismo para cada uno de nosotros. Una gran cantidad de testigos, dice la Escritura, que en su tiempo corrieron su propia carrera. Usted está corriendo su propia carrera, mi hermano, y es una carrera larga. En las Olimpiadas hay una carrera que no han inventado, un maratón con obstáculos. Pero eso se llama la carrera de la fe, porque no es una carrera rápida, es una carrera donde tenemos que esforzarnos, correr, a veces detenernos, a veces hay baches, a veces hay columnas, a veces hay situaciones muy difíciles, pero solamente la fe nos permite completarla. Y el mayor ejemplo de fe y obediencia, ¿quién es? Nuestro Señor Jesucristo, quien conoce nuestra naturaleza. Dice Hebreos 12:1, por lo tanto, teniendo nosotros tan grande nube de testigos, aquí está hablando de estos que se ha mencionado Hebreos 11 como los héroes de la fe, así se le dice a esa cantidad de testimonios, pero ¿sabe usted que también hay otra gran nube de testigos a su alrededor? Que están viendo cómo vive usted. Por eso dice, librémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Quién es el que se tiene que librar de este pecado que asedia? ¿Quién es? Nosotros. ¿Cómo? A través del reconocimiento de la falta, a través del reconocimiento del pecado, a través del arrepentimiento y del cambio de manera de pensar y de vivir. Eso es lo que va a hacer que tú te reflejes a los demás como la luz que el Señor quiere que seas. Dice, Dice, liberémonos de todo peso de pecado que nos asedia, dice, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Con qué? Con paciencia. ¿A quién se le da la paciencia? A nadie, ¿verdad? Pero ¿qué dice aquí? Que tiene que ser con paciencia. Y le voy a decir algo, mi hermano, aunque usted no sea paciente, el Señor le va a enseñar a hacerlo. Además, forma parte del fruto del Espíritu. Mire, hay quien ora a veces medio equivocadamente y le ha pedido al Señor, Señor, dame paciencia. Señor, me falla la paciencia, dame paciencia. Y el Señor le dice, va, y le mete problema tras problema, tras problema, tras problema. Situaciones difíciles, ¿para qué cree? Para que tenga paciencia. Así que sepa cómo pide. Y aunque no pida, como el Señor sabe que le falta paciencia, de todas maneras va a pasar lo mismo. Así que mejor, ¿cómo dicen por ahí? Yo no lo dije, pero sí es cierto. Flojito y cooperando. Dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos delante. Pero aquí viene lo importante, lo clave. Fijemos la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe, porque Él es el que nos va a llevar de la mano. Va a ser en sus fuerzas, no en las tuyas. Dice, quien por el gozo que le esperaba sufrió la cruz, menospreció el oprobio y se sentó a la derecha del trono de Dios. ¿Crees que eso es para ti? Sí, porque a eso vino y está ahora a la diestra del Padre esperándote. Pero tienes que correr tu carrera. ¿Cómo? Con paciencia, di. Por eso los ejemplos. La vida de Noé, que construyó el arca, Moisés, que milagrosamente lo salva y luego fue criado por la hija de Faraón. Fíjese la grandeza de la soberanía de Dios. Moisés fue criado
con quien dio la orden de matar a todos los primogénitos de Israel. ¿Se da cuenta de la soberanía de Dios? Abraham y Sara, quienes se impacientaron y creyeron que podían adelantarse el Señor para tener un hijo, y cometieron un pecado. Sin embargo, el Señor fue fiel y les entregó a Isaac. ¿Para qué? Para que la descendencia viniese de la promesa de Dios, porque de ahí vendría el Mesías. Así fue como José, el soñador, guardó su integridad a pesar de todo lo que sufrió en manos de sus hermanos, la seducción de la esposa de Potifar, la difamación, el encarcelamiento injusto, el olvido. Así fue como David, después de haber caído en adulterio y ser actor intelectual de un homicidio, fue confrontado por el profeta Natán. Puso cara a cara con su pecado y fue restaurado. Fue un hombre que entendió haber ofendido a Dios. Y en ese arrepentimiento surge el hombre conforme al corazón de Dios. Job, quien fue probado en su fe, confrontado con su propia justicia, a pesar de las aflicciones, reconoció a Dios como justo y finalmente recibió la mayor bendición a la que tenía antes. Mis hermanos, gran cantidad de testigos. ¿Qué podemos decir de la fe del leproso que dijo a Jesús: si quieres puedes limpiarme? En época de Cristo la gente no lo conocía, pero sabían que había alguien especial y se acercaban a Él. ¿Por qué? Porque tenía necesidad. ¿Usted tiene necesidad? ¿Cuál es la más importante? La del corazón. Y lo demás viene por añadidura. Aquel paralítico que fue bajado por los amigos para ponerlo delante de Jesús, un hombre que no sabía lo que estaba pasando, y sin embargo el Señor lo ve con misericordia y no solamente sana su parálisis, sino le dice: sé salvo. Mis hermanos, por la fe, por la fe. Jairo, aquel principal de la sinagoga, un escriba prominente, creyó en Jesús, creía que el Señor era poderoso para sanar a su hija. Y cuando el Señor va y le dice: sí, vamos a tu casa, llega la mujer con flujo de sangre que pensaba: si tan solo tocase su manto, seré sana. Y en ese ínter, fíjese, 2 milagros en ese momento, prácticamente al mismo tiempo. Llega alguien y le dice a Jairo: Jairo, ya deja de molestar al maestro, tu hija ha muerto. Le dice: Señor, no tengas miedo, solo cree. Y la mujer de flujo de sangre fue sana por la fe, y la hija de Jairo fue resucitada. Talita Cumi, le dijo: a ti te digo, niña, levántate. ¿Se acuerda de aquel hombre que llevó a su hijo endemoniado delante de Jesús, desesperado? Y el Señor le dijo: a todo el que cree, al que cree todo le es posible. ¿Tú crees? Y este hombre solamente dijo: Señor, sí creo, pero ayuda a mi incredulidad. Y así estamos muchos, mis hermanos. Y el Señor sabe, conoce que tenemos una medida de fe. Y Él quiere que esa medida de fe suba y suba y suba. Sería imposible mencionar la cantidad de manifestaciones de confianza en Dios que quedaron escritas para sustentar y nutrir nuestra vida de fe. Una fe de la cual tenemos que dar testimonio, y no solamente en la iglesia. Aquí es bueno manifestar tu fe. Por la fe vienes a escuchar la palabra de Dios, vienes a reunirte con tus hermanos, vienes a alabar al Señor, está bien. Pero mi hermano, es en tu vida diaria, ante quienes te rodean, que tú vas a manifestar esa fe, para que sean alcanzados por la misericordia de Dios. Esa es la misión de la iglesia. Y la fe es un don vivo que tenemos que alimentar, fortalecer cada día. Y le voy a decir algo, aunque no le guste, mi hermano, aunque no sea agradable: las aflicciones, las adversidades y las pruebas son los motores que impulsan la fe. Mire cómo se quedó. Así es. También el Señor nos da refrigerio. ¿El Señor le da más refrigerio que aflicciones? ¿Sí o no? Pero hay momentos de prueba. Hay momentos en los cuales el Señor dice: bien, siervo fiel, pero ahí te va otro. Y te sigue llevando de la mano,
te sigue, porque hay propósito en todo esto. Por eso cuando la Biblia habla de fe, habla a la fe en Dios, donde todas las personas, todo nacido de mujer, estamos hablando de toda la gente que nace en este mundo, potencialmente es un creyente. ¿Por qué cree? Porque el Señor, cuando creó al hombre, le dio esa capacidad al darle su Espíritu Santo. Y eso es lo que hace que la gente, de alguna manera, crean que hay algo superior. Y ahí es donde entra el dar a conocer el Evangelio, para que esa fe no se desvíe. Por eso los religiosos, con todas sus obras, o incluso hasta los llamados o autollamados ateos o agnósticos, que se esfuerzan por argumentar pensamientos contrarios al Señor, creyendo en sus propios esfuerzos, en la naturaleza, en lo material, llega un momento para todos mis hermanos, sin importar creencia, sin importar filosofías, que la vida se pone difícil. Hay una lucha constante. Y ahí cuando se enfrentan problemas, momentos difíciles donde la razón ya no alcanza a comprender, es cuando empiezan todos a voltear hacia lo alto. ¿Sí se da cuenta? Dicen que no creen y empiezan a buscar alguna solución sobrenatural. Y en esa búsqueda de soluciones, cuando llegan a conocer el Evangelio de Cristo, entonces va a comenzar en ellos una lucha interior. Y esa lucha interior tiene que ver con su pasado religioso, con sus costumbres, con sus hábitos, con lo que aprendieron en casa, de donde los llevaron de la mano, porque no supieran otra cosa. Pero cuando conocen el Evangelio hay una lucha, hay algo que les dice, esto es cierto. Y en esa lucha, o se rinden al Señor, o endurecen el corazón para perdición. Y eso es lamentable. Por eso no seas insensible al mensaje del Señor, mi hermano. No seas insensible para llevarlo. Y no seas insensible ninguno para rechazarlo. Porque Dios nos ama. Por eso envió a su Hijo. Y a través del Evangelio es como Él ejerce esta atracción para que por la fe lleguemos. Dice primera de Juan 4:10, en esto consiste el amor de Dios, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y es muy doloroso ver cómo algunos hermanos se pierden porque la fe falla, se acercan al mundo, se ciegan en codiciar las cosas de afuera, deleites, placeres mundanos, atraídos por su propia carne, su concupiscencia, esa capacidad de pecar que tiene el hombre, y los hace caer. Ceden a las tentaciones que el enemigo usa para hacerlos tropezar. Y eso tiene que ver mucho con la condición del corazón. Por eso la importancia de afirmar la fe, mis hermanos. En la parábola del sembrador, el Señor cuando explica, sí la conoce, ¿verdad? Para no ir muy lejos, en Mateo 13:8 dice el Señor de esta manera, vaya ahí. Escuchen ahora lo que significa la parábola del sembrador. Cuando alguien oye la palabra del reino, está hablando al Evangelio, que es lo que acabo de expresar en varias ocasiones en este momento, dice, cuando alguien oye la palabra del reino y no la entiende, viene el maligno y le arrebata todo lo que le fue sembrado en su corazón. Esta es la semilla sembrada junto al camino. El que oye la palabra es la semilla sembrada entre las piedras, que en ese momento la recibe con gozo. Hay quien la recibe con gozo. Dice, pero su gozo dura poco por tener poca raíz. Y al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, se malogra. Versículo 22, la semilla sembrada entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de este mundo, el engaño de las riquezas, ahogan la palabra, por lo que ésta no llega a dar fruto. Pero la semilla sembrada en buena tierra es el que oye la palabra y la entiende, y da fruto, y produce 100, 60 y 30 semillas por cada semilla sembrada. ¿Cuál es
la tierra de tu corazón. Esta es una enseñanza muy profunda, mis hermanos, acerca de la condición del corazón, donde nos muestra que la fe va a ser la mayor y mejor arma contra toda seducción del mundo y agresión del enemigo. ¿Por qué? Porque siempre van a estar los espinos, el calor, la dureza, las piedras. Y por la fe, por la que vivimos los verdaderos discípulos de Cristo, esta fe tiene que ser alimentada, mis hermanos. ¿Con qué? Con la palabra de Dios, como hacemos en este momento, en tu devocional personal, con la oración, con la edificación personal a través de los discipulados y especialmente con una estrecha comunión con el Señor. Y todo esto lo vamos a aderezar con obediencia, con santidad y con integridad. Ese es el resultado de una vida de fe. De ahí la pregunta, ¿cómo estás viviendo tu fe? Porque sólo así será la fe que agrada a Dios, la que nos hace confiar, permanecer, perseverar, la que produce fruto espiritual con cambios radicales en la forma de pensar y de vivir, la que se vierte en buenas obras en el amor del Señor. Analízate un poco, mi hermano. Medita. Estamos comenzando un nuevo año. ¿Se fijó qué rápido se fue enero? ¿Qué rápido se está yendo? Y a lo mejor venimos en la marcha, o sea, terminamos diciembre y con muchas promesas y de repente ya volvemos a la inercia. Mi hermano, necesitamos hacer un alto, meditar cómo estamos viviendo la fe para retomar el camino. ¿Habrá cosas que tenemos que dejar atrás? ¿Usted qué cree? ¿Habrá cosas que el Señor nos ha demandado durante años y años y años y seguimos conservando, que todavía no ha habido nada que evite que usted siga pensando igual o reaccionando igual? Ay, pastor, es que, y hasta se vuelven espirituales, es que el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Mi hermano, no use la palabra a su conveniencia. Aprenda a negarse a sí mismo, sea discípulo de Cristo. Eso es afirmarnos en la fe. Cambios radicales. El apóstol Pablo nos da un consejo precioso en 2 de Corintios 13:5. Examínense ustedes mismos y vean si permanecen en la fe. Fíjese lo que dice el apóstol Pablo. Pónganse a prueba ustedes mismos. ¿O acaso ustedes mismos no se conocen? ¿Acaso no saben que Jesucristo está en ustedes? A menos que no hayan pasado la prueba. A ver, examínese. ¿Quiénes se sienten aprobados? Totalmente. Entonces es tiempo de meditar, de examinar. Y esto no es para condenación, mi hermano. Esto es para alimentar tu fe. Esto es para hacer un alto para que tú tengas esa fe que va a agradar al Señor. ¿A quién creen que le conviene los cambios? A nosotros. De manera que cada uno tiene que ser consciente y responsable de cómo está viviendo ante los ojos de Dios. Recordemos que el Espíritu Santo es el que da testimonio a nuestro espíritu, es decir, a nuestra conciencia de que somos hijos de Dios. ¿Es usted hijo de Dios? Entonces no tiene nada que le evite que usted sea obediente, santo, íntegro. Tiene el consejo de Dios, tiene la guía del Espíritu Santo. Dígame qué le falta. Afirme su fe, mi hermano. Afirme su fe. Porque esa es la fe que se va a fundir con el amor de Dios. Es la fe que nos lleve de la mano de Jesús cada día para manifestarnos como hijos de luz. Es la fe que nos da la certeza de lo que esperamos, esa seguridad de que una vez que partamos de este mundo seremos resucitados y transformados para vida eterna en el reino de Dios. Por tanto, es la fe que nos permite pelear la buena batalla para llegar fieles hasta el fin. ¿Qué le dijo Pablo a su discípulo Timoteo? Ya como pastor de Éfeso, Timoteo, ya era un hombre adulto, un hombre mayor. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, pero termina diciendo, he guardado la fe. Entonces no solamente es correr, no solamente es
Pelear es que guardar la fe, una fe constante, permanente, creciente, porque si bien la fe que salva es concedida por Dios, los creyentes somos responsables para trabajar para que esta fe sea viva y bendiga, que dé testimonio a quienes son testigos de cómo vivimos, mis hermanos. Una gran nube de testigos está a su alrededor. La fe en Jesucristo es el regalo de Dios más grande. Y debemos luchar con todas nuestras fuerzas para sostenerla, para que no se debilite. El Señor Jesús oró por sus discípulos y por nosotros, para que perseverásemos hasta el final. Juan 17:14, ya casi con esto terminamos, mis hermanos. Han de decir, hoy cuando el pastor dice que vamos a terminar, falta 2 horas. No, ya vamos a concluir. Juan 17:14 dice, yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. ¿Qué certeza tenía el Señor Jesucristo? Que a quien Él les había dado su evangelio, ya no pertenecían al mundo. Dice, el mundo los aborrece. ¿Por qué cree que Él sabía que el mundo iba a aborrecer a los hijos de Dios? Porque ya no los iba a reconocer. Ya iba a estar en contra su manera de pensar con los rudimentos del mundo. Pregúntese, ¿el mundo lo aborrece o el mundo lo conoce? Por eso dijo el Señor, no te ruego que los quites del mundo, sino que los protejas del mal. Y ese es el trabajo del Espíritu de Dios. Porque no podemos partir de este mundo solamente para decir, bueno, pues ya mejor me voy. Esa es una obra soberana del Señor. Y mientras nos tiene aquí es con un propósito. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Y eso es lo que hacemos cuando estudiamos la palabra. Eso es lo que hace el Espíritu Santo al abrirnos la Escritura, santificarnos. Dice el versículo 20, pero no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Y ahí se está refiriendo a nosotros. Pero también se está refiriendo a los que vienen detrás de ti, mi hermano. Porque por tu palabra y por tu testimonio, muchos van a creer en Jesucristo. ¿O no? ¿De quién es la tarea? Así que, amada iglesia, luchemos por mantener y defender nuestra fe. Y seamos testimonio para que otros, para que muchos se acerquen, reconozcan su pecado, procedan al arrepentimiento y reciban al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Pero yo le voy a decir antes de terminar algo que es muy importante. Jamás olvidemos que aunque vivamos caminando con el Señor, aunque estemos corriendo bien la carrera, siempre va a quedar vigente una frase, una pregunta que cada uno deberá de responder personalmente al Señor. Lucas 18:8. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Usted qué le contestaría al Señor? Si el Señor viniese en este momento, ¿hallaría en usted la fe que espera de un hijo de Dios? Acompáñame a orar si está en amable. Póngase de pie, por favor. Es un momento muy hermoso cuando la iglesia ora, cuando nos podemos poner a reflexionar, a meditar. Y este es un momento bueno para hacer una reflexión, mi hermano. ¿Cómo estamos viviendo nuestra fe? ¿Como un religioso cualquiera? ¿Solamente cumplir por cumplir? ¿O realmente la fe está produciendo en nosotros ese fruto espiritual que no solamente va a cambiar nuestra vida,
nuestro corazón, lo va a ir limpiando, lo va a ir puliendo, sino que también va a bendecir, va a ejercer esa parte tan importante de mostrarse como hijo de luz, ser luminares en un mundo lleno de tinieblas. Esa es la razón de ser iglesia. Y esa es la mejor razón por la que vamos a guardar nuestra fe, mis hermanos. Yo no le digo, haga un compromiso con Dios, no. Si quiere, levante sus manos al cielo y dígale: Señor, perdóname, porque no he guardado mi fe, porque no he testificado como verdadero hijo, porque me he guardado cosas en el corazón que por mi carne, mi conveniencia, no sé, cualquier razonamiento, no he cedido, no me he sujetado, no he sometido mi voluntad a tu voluntad. Y de manera muy íntima, si así usted lo decide, si el mensaje ha tocado su corazón, entonces muéstrese al Señor tal como es y Él le va a responder. El Señor es justo, el Señor es bueno, el Señor es Dios. Y lo único que Él desea es que nosotros, sus hijos, vivamos conforme a su voluntad. Los pensamientos de Dios son siempre mejores, son de bien para nosotros. Así que no desperdiciemos nuestra vida buscando opciones, no desperdiciemos nuestra vida buscando argumentos, no desperdiciemos nuestra vida caminando por sendas que no son las que el Señor ha puesto delante. Gracias, Padre eterno, por tu palabra, gracias por tu consejo, gracias por este momento que nos permite reflexionar para retomar el camino o para afirmarnos más en la fe. Bendito eres, Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, te damos gracias. Bendice a tu iglesia, bendícenos, Padre eterno. Tú conoces nuestra medida de fe, tú conoces nuestras necesidades, tú conoces nuestro caminar, tú conoces lo que viene delante, tú conoces lo que es necesario para cada uno. Y aquí nos dejamos delante de ti, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Y nos dejamos caer en tus brazos, Señor, en fe. Bendito eres, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Teniendo a nuestro derredor tan grande número de testigos, despojémonos de todo pecado y placer que nos separan de su amor y corramos sin parar, puestos nuestros ojos en Él, el autor y consumador de nuestra fe, Jesucristo. Vamos a decirlo. Teniendo a nuestro derredor testigos fieles del Señor, despojémonos de todo pecado y placer que nos apartan de su amor, corramos sin parar, puestos nuestros ojos en Él, Jesús, el autor de la fe, adorémosle. Vamos a decir una vez más. Teniendo a nuestro derredor testigos fieles del Señor, despojémonos de todo pecado y placer
sin parar. Puestos nuestros ojos en Él, Jesús el autor de la fe, adorémosle. Se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Adoremos a Cristo Jesús, Él es el Rey. Por el gozo puesto delante de Él padeció. Él sufrió y murió en esa cruz, por ti, por mí. Se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Adoremos a Cristo Jesús, Él es el Rey. Por el gozo puesto delante de Él padeció. Él sufrió y murió en esa cruz, por ti, por mí. Teniendo a nuestro derredor, testigos fieles del Señor, despojémonos de todo pecado y placer que nos apartan de su amor, corramos sin parar. Puestos nuestros ojos en Él, Jesús el autor de la fe, adorémosle. Vamos, adoremos al Rey. Se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Adoremos a Cristo Jesús, Él es el Rey. Por el gozo puesto delante de Él padeció. Él sufrió y murió en esa cruz, por ti, por mí. Se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Adoremos a Cristo Jesús, Él es el Rey. Por el gozo puesto delante de Él padeció. Él sufrió y murió en esa cruz, por ti, por mí. Vamos a decirlo con las voces. Se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Adoremos a Cristo Jesús, Él es el Rey. Tú eres nuestro Rey, Señor. Por el gozo puesto delante de Él padeció. Él sufrió y murió en esa cruz, por ti, por mí. Se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Adoremos a Cristo Jesús, Él es el Rey. Por el gozo puesto delante de Él padeció. Él sufrió y murió en esa cruz, por ti, por mí. Él sufrió. Y resucitó. Señor. Tú eres el autor y consumador de nuestra fe. A ti te damos la gloria, Padre. Gracias, Señor.
Mis hermanos, somos privilegiados por ser llamados hijos de Dios y por ser parte de su familia. Al ser lavados por su sangre, no hay manera de agradecerle al Señor, y debemos de cada momento de nuestro día tener eso en nuestra mente, que hemos sido grandemente bendecidos y debemos de darle la gloria en todo momento. Amén. Que Dios les bendiga y que tengan una excelente semana. Somos despedidos.